extranjera, depósitos a la vista, en cuenta corriente. Cuando decimos depósitos a la vista en cuenta corriente, son en realidad saldos, moneda extranjera, porque acá tendremos que hacer saldos en las cuentas corrientes bancarias. Acá hay un error que viene arrastrado desde originalmente, creo que depósitos a la vista, no solamente los depósitos, ¿no es cierto?, sino los saldos en cuenta corriente. Y los valores corrientes a depositar, es decir, que los valores diferidos no entran dentro del rubro. Dice, concepto no excluido del rubro, valores diferidos a depositar, esos aquellos que los pagan con cheques diferidos, que tienen un vencimiento posterior, ¿no es cierto? Pagaré en agosto a la empresa tanto. Los depósitos a plazo fijo, porque por lo general, a ver, ¿qué es lo que tiene el plazo fijo? Aunque desde el punto de vista financiero no nos cubre a veces la tasa pasiva, la inflación, el depósito a plazo fijo es indisponible. Es decir, no puedo disponer del plazo, por eso se llama plazo fijo. Entonces, solamente puedo retirarlo al vencimiento. Y antes puedo hacer cesión de derechos de ese plazo fijo, pero no reúne las condiciones de liquidez, certeza, efectividad y disponibilidad inmediata. Lo mismo ocurre con los depósitos en caja de ahorro destinados, en este caso, a inversión. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar depósitos en caja de ahorro, pero para usarlo, ¿no es cierto?, diariamente. ¿Sí? En especial cuando trabajamos y hacemos transferencias, ¿no es cierto? Digamos, si la caja de ahorro la utilizamos para efectuar cobranzas, pagos, ¿no es cierto?, estará dentro del rubro, pero si los destinamos a la inversión, no. Ahora dice el importe de los fondos fijos utilizados para gastos por la porción gastada, ¿sí? Ahí vamos a ver más adelante un aditamento, ¿no es cierto? Digamos, qué es lo que tenemos que prever en los sistemas de control interno, a efectos que no nos encontremos, ¿no es cierto?, a cierre de ejercicio, con un fondo fijo a media, parte en efectivo y parte gastada. Bueno, acá son todos los elementos que podemos encontrar dentro del rubro caja, ¿no es cierto? Importe utilizado para anticipos de distintos conceptos, comprobantes, adelanto de gasto, anticipo de viáticos, pasajes comprados urgentes, etcétera, ¿no es cierto? Esos son gastos que al cierre de ejercicio se tienen que depurar. Y operaciones bancarias no confirmadas pendientes de acreditación. Pero en este caso, yo les pongo clarito, ¿no es cierto?, entre paréntesis préstamo. ¿Por qué? Porque en el caso del manejo de la cuenta corriente, una vez que yo pagué con el cheque, ¿no es cierto?, le doy salida a banco. ¿Por qué? Porque el banco tiene que pagar por cuenta y orden mía. Lo mismo ocurre con los depósitos. Cuando yo deposité y tengo el comprobante de banco, aunque no esté acreditado, ¿no es cierto?, ya integra el saldo de banco. Por eso, estas operatorias bancarias no confirmadas, pendientes de acreditación, es el peor de los ejemplos, digamos, pero se trataría de un préstamo. Pero, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Estamos hablando de que no componen el rubro, no integran el rubro, ¿no es cierto? Entonces, no nos tendrían que haber acreditado la plata. Así que lo tomemos o lo borremos. Mejor, no me gusta el tema. Bien. Entonces está claro, lo que tenemos que tener claro es qué es lo que integra. A cierre de ejercicio tiene que integrar el efectivo, valores a depositar y el fondo fijo en toda su integridad si está rendido y repuesto.
moneda extranjera y la caja de ahorro que yo utilizo como una cuenta corriente. Bueno, en cuanto a medición, tampoco tenemos problemas, ¿no es cierto? El efectivo, las cuentas corrientes bancarias en moneda local, tienen el mismo valor, ¿no es cierto? Lo que nosotros vemos, el efecto de los activos monetarios, lo vemos reflejado en el ajuste por inflación, ¿me entienden? Como una pérdida. Pero el efectivo en moneda local es tal cual, pero nosotros lo miramos ahora, ¿no es cierto? Cada vez vale menos. Y si hacemos nuestro balance y hacemos el ajuste por inflación, nos va a decir, hemos perdido tanto, ¿no es cierto? A través del ajuste indirecto. Bueno, el efectivo en moneda extranjera, como siempre, ¿no es cierto? Se convierte al tipo de cambio a cierre, cuando es activo es al menor, al tipo de cambio menor. ¿Y cuál es el tipo de cambio menor? Siempre pensamos en el banco, ¿sí? Es vendedor. Es el menor, perdón, es el mayor. ¿Por qué? Pues yo tengo que comprar. Entonces es el valor, a ver, más alto. Así es, Jimena, ¿no? Sí. Así es, porque este viento norte, bien. Y sus resultados, ¿no es cierto? El resultado lo utilizamos como resultado por tenencia, que va como diferencias de cambio dentro del rubro, ¿no es cierto?, del estado de resultados financieros, ¿no es cierto?, que también se podrán ajustar si debemos hacer el ajuste por inflación. Bueno, en cuanto a exposición, el saldo acreedor de una cuenta corriente bancaria se pone en el pasivo, ¿sí? Cuando tenemos saldo acreedor, cuando no hemos sobregirado, ¿no es cierto?, con acuerdo o sin acuerdo. Después tenemos consideraciones de auditoría sobre cuestiones contables importantes. A ver, cuando yo tengo un juicio, viene la FIP, ¿no es cierto?, y me embarga preventivamente las cuentas corrientes, ¿sí?, por un juicio. Eso, ¿no es cierto?, son afirmaciones que ya la deben haber visto en auditoría 1, ¿no es cierto? Estas son afirmaciones que pueden o no estar. Y si no están, significan algo, y si están, con más razón. Si no están, significa que no hay restricción a la disponibilidad de fondos, ¿sí? Y si hay, por ejemplo, un embargo preventivo de no disponer, se tiene que poner en nota de los estados contables. Después dice, por los efectos, ¿no es cierto?, que podemos tener en el control interno, acá se dice identificación y contabilización de los acuerdos de saldos compensatorios. A ver, uno maneja con el Banco Macro varias cuentas corrientes y es un acuerdo con el banco para que me vaya compensando, cuando me excedo en una cuenta, me lo cubra. Inclusive lo hacen automáticamente con las cajas de ahorro, etcétera. Uno ve por ahí que hacen transferencias, ¿no es cierto?, de una cuenta a la otra, si tiene dos cajas de ahorro, para cubrir si uno tiene saldo acreedor. Normalmente cuando tiene saldo acreedor en una caja de ahorro, ¿no es cierto?, porque han entrado débitos por gastos, ¿no es cierto?, en general, porque en caja de ahorro no nos dan adelanto. Pero ¿qué pasa, no es cierto? En esos acuerdos de saldos compensatorios tienen que estar bien controlados y deben estar realizados por la institución bancaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces hay propensión por parte de la administración de la empresa de mostrar una mejor o peor situación financiera a cierre y puede hacer un depósito que revierte después. ¿No es cierto? Un depósito contra ventas, por ejemplo, ¿sí? Pero no realmente
no se va a depositar, aparece el depósito contabilizado, pero después se revierte el asiento, ¿sí? Lo mismo, bueno, después la identificación, la presentación y análisis de los giros en descubierto en los estados financieros. Sabemos que las empresas cuando abren carpeta, ¿no es cierto?, de crédito en los bancos, a veces solicitan girar en descubierto. Es decir, pueden girar en descubierto con una tasa razonable cuando estos giros en descubierto son por acuerdo. En cambio, si el sobregiro es sin acuerdo, los intereses son altísimos, ¿sí? Esto, ¿no es cierto?, también fundamentalmente a los efectos de controlar los pasivos, ¿no es cierto? Fíjense cómo estamos vinculando nosotros distintos rubros. En este caso tenemos que cuidar que el pasivo, ¿no es cierto?, de los giros del descubierto sea razonable, que se hayan devengado los intereses. ¿Por qué? Porque el banco puede hacer el ajuste recién a cierre del mes siguiente. ¿Me entienden? O bien lo hace al cierre, y eso lo vamos a detectar en la conciliación bancaria. Bueno, y después el tratamiento de los valores a depositar en el circuito de registraciones contables y su reflejo en los estados contables. Bueno, los valores a depositar, ¿qué nos dice la registración? Estos valores a depositar, si son corrientes, ¿no es cierto?, son líquidos, los tenemos que depositar inmediatamente. Y de lo contrario, tienen que estar en el rubro créditos, ¿no es cierto?, como valores a depositar. Lo que trata de decir que son aspectos significativos, ¿no es cierto? Lo que a ver, en mi opinión, son aspectos significativos, pero no son todos. ¿Sí? Los tenemos que analizar y ahora vamos a ir viendo cada uno de los problemas que podemos tener en caja y bancos. Bien. Acá, importancia y operaciones vinculadas. A ver, nosotros hacemos el análisis y hacemos la auditoría por ciclos, ¿sí? Si yo veo el saldo de caja hoy, después veo ventas, después veo crédito por ventas, digamos de manera desordenada y por cuenta o rubro, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no voy a llegar a una conclusión de los estados contables en su conjunto, porque nosotros, toda operatoria sigue un ciclo. ¿Sí? Desde la compra de la mercadería, la contabilización a proveedores, por ejemplo, el registro del stock, la venta, ¿sí?, deudores por venta y la cobranza. Es decir, que yo el rubro caja y banco no lo puedo ver en forma aislada, ni ningún otro rubro, sino que se analiza por ciclos. Por ejemplo, SLOCE plantea, cuando habla de ventas, crédito por ventas y cobranza, ¿sí? Y cuando habla de los pasivos, compra, proveedores y pagos, que están vinculados con caja, ¿sí? Entonces, tenemos que analizar dos cosas en este punto. La importancia relativa de las partidas que lo integran. Normalmente, el saldo de caja y banco a fecha de cierre, los saldos de banco pueden ser importantes, ¿no es cierto? Pero no así el rubro caja, que normalmente, cuando se trabaja bien, no existe, sino que se utiliza la cuenta valores a depositar. Y suele ser poco significativo a cierre. ¿Por qué? Porque hay un principio, que vamos a ver después de que todo se vincule, entonces uno no puede hablar en forma lineal. Hay una condición,
para que haya un buen control interno, una salvaguarda del efectivo, ¿no es cierto? Hay que depositarlo inmediatamente al banco. Y todos los pagos deben realizarse por cheque. Entonces, los saldos, el saldo de caja a cierre de ejercicio no es relevante, pero sí su movimiento. Digamos, si nos ponemos a analizar, creo que el 90% o más, excepto aquellos gastos e ingresos, ¿no es cierto?, que no impliquen ingresos y salida de fondo, pasan por el movimiento de caja y banco. Imagínense que está toda la operatoria de la empresa. ¿Sí? Entonces, está vinculado con otros. Caja y banco no lo vemos solito, sino lo vemos vinculado con otro flujo de operaciones que son cobranzas y pagos. Las principales son ventas y cuentas por cobrar, en el mayor auxiliar de clientes, y compras y cuentas por pagar, en el mayor auxiliar de proveedores. Es decir, que nosotros aquí, además de tener estandarizados los procedimientos de auditoría de este tipo de movimiento de fondos que son habituales en la empresa, podemos tener otros movimientos de fondos. Podemos tener movimientos de plazo fijo, de compra de títulos públicos, y podemos tener, ¿no es cierto?, otro tipo de ingresos y egresos que deberíamos investigar, ¿no es cierto?, cuando tenemos dudas, porque no sabemos si corresponden a la operatoria de la empresa. ¿Sí? Profe, ahí Melissa Sí. quería hacerle una consulta. Bien. No, en realidad era acotar que lo que veíamos también en Auditoría 1 era eso, de que cuando queremos detectar cualquier tipo de movimiento extraño, qué sé yo, por ejemplo, poníamos el ejemplo de algún empleado en negro, en donde todo sí o sí pasa por la caja. O sea que en algún momento vamos a ver el egreso y hay que rastrearlo para ver de dónde salió o a dónde fue. Entonces que por eso es bien sensible el rubro, y entonces es sobre el que más tenemos que tener ojo en los movimientos. Exactamente. Lo que sí, ¿no es cierto?, ese ojo no tiene que ser tan grande que nos centremos solamente en eso, ¿no es cierto? Pero, porque, por ejemplo, en el caso de los pagos de los empleados en negro, sí sale de caja y se imputa a una cuenta, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, pago de utilidades o retiro de los socios o gastos generales, ¿no es cierto? Entonces, lo podemos detectar a través de la revisión del rubro de caja, ¿no es cierto? O bien a través de estas cuentas, ¿sí? De las cuentas de gastos generales, ¿no es cierto?, retiros de los socios, digamos, algunas cuentas que nosotros vemos que no son razonables y que son importantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que prestar mucha atención en este rubro. Por eso es que, bueno, vamos a seguir, y como tienen fresquito superior 1, van a aportar. Bueno, acá he mezclado un poco las cosas, dice. Saben lo que es el control interno, ¿no es cierto? El control interno son todos los procedimientos e intervenciones de autorizaciones y división de tareas impuestas por la empresa, de tal manera de reducir al máximo el riesgo inherente propio del rubro, ¿no es cierto? En este caso, el riesgo inherente, que lo vamos a ver más adelante, pero adelantando, el riesgo inherente, que justamente es el manejo del efectivo, que es muy tentador, ¿no es cierto? Entonces pueden generarse fraudes, como también errores, ¿no es cierto? Pero más que todo, fraudes, ¿sí? Entonces, las pautas básicas en el control interno, y después volvemos a tomarlo,
dice, los trabajos de auditoría en organizaciones con debilidades de control deben prestar debida atención a temas relacionados con veracidad e integridad de las transacciones. Por eso les pongo el rojo. Eso lo pone SLOCE, ¿no es cierto? Cuando se le pregunta en Caja y Banco cuál es uno de los principales riesgos que tiene, ¿no es cierto? Es que no estén, que no sean reales las operaciones, o bien que no sean íntegras. Digamos que se han registrado todas las cobranzas, es decir, pueden haberse hecho cobranzas no registradas y cubiertas de otra manera. ¿Está claro? En este punto, ¿no es cierto?, en los sistemas de control y cuando evaluamos el control interno, vemos que hay un ambiente de control, ¿sí? Hay controles directos, ¿no es cierto?, que hace la gerencia, como también estos controles en procedimientos, en autorización y división de funciones. En Caja y Banco, como también ventas y compras, es fundamental, ¿no es cierto?, que la gerencia utilice, ¿sí?, un análisis de proyecciones de flujo de fondos con técnicas de administración de fondos. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la gerencia al inicio del ejercicio, ¿no es cierto?, preparándose ya mediante un análisis del mercado, de los principales proveedores, de la coyuntura económica, ¿no es cierto?, se va a hacer una proyección de flujo de fondos, ¿sí? Esta proyección de flujo de fondos va a ayudar, ¿no es cierto?, a tener siempre disponibilidad para poder hacer frente a los pasivos, fundamentalmente, y definir el volumen de ventas, ¿no es cierto?, es decir, la cuantía de las ventas y de los precios. Bueno, imagínense hoy, si vamos a hacer un presupuesto en la Argentina, digamos, donde todos los precios suben. A ver, cuando vamos a comprar las empresas, por ejemplo, los odontólogos, todos les venden a remito abierto, a facturar después. Digamos, sin ponerle precios, digamos, a ese extremo se ha llegado. Profe. Entonces, pues sí. Eso pasa, por ejemplo, en las empresas, las pymes, que veo que congelan los precios y compran, digamos, con anterioridad en cuanto, por ejemplo, para las construcciones o para las obras, para mantener los precios de los materiales, digamos, y eso según la proyección que manejan en su caja, y poder mantener esa cantidad de empleados y sostenimiento que tiene que tener la empresa. Exacto. Muy bien, muy bueno el ejemplo, digamos. En esas proyecciones, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, en esta situación, por ejemplo, aprovisionarse de materias primas, en especial las constructoras, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, de la proyección del precio depende, ¿no es cierto? Si un corralón o una empresa constructora, el precio después lo ajusta a lo mismo, porque se cubren, ¿no es cierto?, del riesgo del aumento de precios, pero el precio de venta lo mismo le aumenta porque tienen que volver a reponer, ¿sí? Perfecto, es exacto tu ejemplo. Es decir, este control presupuestario con lo real, porque después la gerencia, ¿no es cierto?, tiene que ir, la gerencia financiera tiene que ir administrando los fondos y ser mandrake, ¿no es cierto? Es decir, si he tenido buenas ventas, hago lo que dice su compañera, ¿no es cierto?, en materia de aprovisionarme depende de la industria, ¿no es cierto?, en mercadería, materias primas, etc. Es decir, y además de manejarse con lo real, tiene que controlar con lo presupuestado, ¿no es cierto?, para ver los desvíos, hacer un análisis, por qué se han generado. Esas son pautas favorables en el trabajo del auditor. ¿Por qué son pautas favorables?
Porque si hay un seguimiento permanente de fondos, ¿cuánto han ingresado por ventas esta semana, hoy? ¿Cuánto tenemos que pagar por vencimiento a los proveedores? ¿Cuánto renovamos los plazos fijos? Tenemos un control de todo eso. Sabemos que alguien interno de la empresa nos está dando cierta seguridad que la administración de los fondos es buena, ¿no es cierto? Y que, de que cualquier debilidad, ¿no es cierto?, en el control del procesamiento, de las autorizaciones pueda ser detectada, ¿no es cierto?, a tiempo por la gerencia financiera, digamos. Si no han contabilizado las ventas una semana, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta, ¿sí? Si pide informes periódicos. Digamos, este es un apoyo muy importante para el auditor. Bueno, acá volvemos, yo les pongo ahí seguimiento y control de los fondos por parte de la gerencia, ¿no es cierto? Que eso es lo que significa, ¿no es cierto?, la utilización o análisis de proyección de flujo de fondos durante el ejercicio. Bien, acá tenemos claras políticas sobre la administración de los fondos, ¿sí? Yo he entendido esto, y esto lo he elaborado yo, tal vez esté equivocada, si querés, Jimena, agregar algo. Debe haber políticas sobre la administración o manejo de fondos, ¿sí? No solamente la utilización de los saldos ociosos en cuentas corrientes, ¿no es cierto?, sino en materia, ya estamos hablando de control interno, ¿no es cierto? Primero, tenemos la ventaja, ¿no es cierto?, de que emitimos comprobantes, la empresa emite comprobantes, todos ellos deben ser prenumerados, ¿sí? En entrada de fondos, los recibos, estamos hablando de caja y bancos, pero sí, nos vamos un poco más allá, a las ventas, también tenemos prenumerados los remitos y las facturas, las órdenes de pedido, ¿sí? Y en salida de fondos, como los comprobantes los recibimos del proveedor, no podemos tener una prenumeración de todo, pero sí podemos tener prenumeración de las órdenes de compra y en especial de la salida de fondo, las órdenes de pago. Digamos que ninguna salida de fondo puede realizarse directamente, sino tiene que haber una orden de pago. La orden de pago, ¿no es cierto?, páguese a tal persona. Es un papelito prenumerado, ¿no es cierto?, pero va acompañado con el legajo completo, ¿no es cierto?, que nos dice por qué estamos pagando y a qué fecha. Es decir, si pagamos a un proveedor, vamos a tener que tener la orden de compra, el informe de recepción, el informe de calidad y la factura. ¿No es cierto? Bien. El control de la correlatividad numérica es fundamental en estos casos, en especial cuando hacemos pruebas de transacciones. Y si tenemos, si tenemos un comprobante que no está, tenemos que indagar, ¿no es cierto? Por eso el requisito es que los comprobantes anulados estén archivados también con todos sus cuerpos, ¿sí? Eso nos da la garantía de que todas las registraciones estén, digamos, todas las cobranzas estén registradas, ¿sí? Otro principio en materia de control interno son los depósitos diarios. El depósito diario total de las cobranzas en forma intacta, ¿sí? Primero, hace al resguardo
de los fondos, ¿no es cierto?, ingresados a la empresa, tenerlos en la cuenta corriente bancaria. No es conveniente mantenerlo, ¿no es cierto?, en la caja de seguridad. Entonces, esto es algo que tengamos una empresa donde tengamos el banco a 200 kilómetros de distancia, ¿no es cierto?, en donde se realizarán los depósitos una vez a la semana. Es decir, que en todo lo que nosotros analizamos nos tenemos que adecuar al tipo de empresa, ubicación, ¿no es cierto?, dónde está, etcétera, porque no le vamos a exigir a una empresa así el depósito inmediato. Pero se tienen que evitar, ¿no es cierto?, el canje de cheques. El canje de cheques, es decir, a veces el único canje de cheques que se permite con fondo, con plata de la empresa, es la reposición del fondo fijo. ¿Sí? Se emite el cheque y se lo canjea por caja. ¿Por qué? Porque si se efectúa el canje de cheques, se va diluyendo la forma en que se han realizado las cobranzas. Más si estos cheques no tienen la pertinente autorización. Digamos, podemos encontrar, hacen un cheque por anticipo de viático muy importante, el gerente que va a viajar ya toma el avión, tiene que sacar plata de caja, ¿sí? Pero esas situaciones deben ser nada más que las necesarias, las urgentes y las justificables. Bueno, si nosotros hacemos el depósito en forma intacta, diariamente, nos facilita el control de las cobranzas con los créditos en los mayores de deudores. Si nosotros tenemos duda, ¿no es cierto?, si se registró mal, no, tal día pagó XX con el cheque tanto, que fue depositado en tal fecha. ¿Me entienden? Si no, se diluye el control más allá, ¿no es cierto?, que contabilizamos con el recibo. El recibo dirá, ¿no es cierto?, si se paga, si se cobra en efectivo o con cheque. Después, el empleo del fondo fijo para pagos en efectivo. Hay 3 principios, ¿sí? Debe estar el plazo fijo, ¿no es cierto?, es para gastos menores que se mantiene en la caja o en sectores administrativos estratégicos. Normalmente suelen darle al gerente de venta, al gerente de finanzas, a depósitos, un fondo fijo, una plata para gastos menores, ¿sí? El monto debe ser actualizado periódicamente, porque si no se actualiza, se corre el riesgo de recurrir a la caja y perder el control de los gastos, ¿sí?, que habíamos dicho que deben hacerse todos con cheque y mediante la orden de pago. Después la reposición, cuando es necesario, y siempre a fin de mes, aun cuando le sobre plata. Esto, ¿no es cierto?, nos permite depurar mensualmente y a cierre de ejercicio y saber que el fondo fijo a cierre de ejercicio tiene solamente efectivo. Bueno, habíamos visto, ¿no es cierto?, que solamente integra el fondo fijo a la parte no gastada. Para evitarnos ese problema, una norma saludable en la reposición del fondo fijo es reponerlo a fin de mes, cosa que los gastos estén devengados. Otro, sobre el fondo fijo, como también los pagos efectuados, es la inutilización de los comprobantes rendidos, ¿sí? Si nosotros no inutilizamos con un sello repuesto en caja, con caja repuesto con cheque tanto, rendido en tal fecha con un sello en los comprobantes, pueden ser tomados de nuevo e incorporarlos y así hacerse extracción de fondos, ¿sí? Lo mismo ocurre con las órdenes de pago y los comprobantes.
hay que inutilizar una vez pagado. ¿Está claro hasta acá? Profe, Sí, profe. disculpe ahí, en el caso de las órdenes de pago, lo que te ayuda es Sí. el sistema, ¿que no? Porque cuando uno ya ingresa la factura, al volver a ingresar para que volvás a pagar la misma factura, el sistema ya arroja que ya está pagada la factura y el número de orden de pago. Perfecto. Bueno, acá tenemos un problema y en eso vos no vas a aportar. ¿Vos trabajás? Sí, contadora. ¿En dónde? Es una pyme de construcción y electricidad, de ingenieros. Bueno, entonces no vas a aportar vos. Vas a hacer muy buenos aportes durante todas las clases. ¿Por qué? Porque los libros, ¿no es cierto?, inclusive actualizados, hablan como de un sistema manual, ¿no es cierto? Y para poder comprender los procesos, pero en realidad hoy, ¿no es cierto?, una pyme, ¿no es cierto?, lleva un sistema de contabilidad. Sí. ¿No es cierto? Y los sistemas de contabilidad, cuando son integrales, ¿no es cierto? Cuando tienen todos los subsistemas de compra, bueno, caja y banco, tiene compras, pago, compras, ventas, facturaciones, etcétera. Digamos que la idea del sistema computarizado de estos procesos es que los datos se ingresan una sola vez. ¿Sí? Y en las distintas etapas lo que se va viendo en la pantalla son las autorizaciones y las registraciones que se van efectuando. Entonces lo que dice su compañera es cierto. Cuando cliqueo una factura, un proveedor que debo pagar para emitir una orden de pago, me va a decir, no, está pagada. ¿Sí? Con cheque tal. ¿Por qué? Porque lo que está llevando su compañera es un sistema muy completo, ¿sí? En donde le va a arrojar todo además, información gerencial, todos los pagos realizados por día, corregime si es que... Sí, es así como usted dice, es más, como usted dice, importante el sistema, cuando viene la gente de sacar los pagos, no sé si es la intención, ya que estoy con auditoría, o es por el apuro de ellos, piensan que uno no sabe o que uno no registra bien y quieren volver a ingresar la misma factura para que se paguen. Entonces, ahí no es correcto, digamos, ¿no? Y ahí sale, y depende mucho de la digitación y la tranquilidad que el operador hace también, ¿no? Porque tiene que estar bien. Claro, y bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, entramos un poquito en la auditoría de sistemas. Más allá, ¿no es cierto?, de que hablamos de auditoría de sistemas y todo eso es medio una caja de Pandora. Y a veces las pruebas que hace, es lo que dice su compañera, ¿no es cierto?, ingresan datos para probar el propio sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que controlar la eficiencia del sistema. Si yo ingreso una factura que ya fue pagada, el sistema tiene que saltar y no admitir la emisión de la orden de pago, ¿me entienden? Eso es muy utilizado cuando, ¿no es cierto?, vamos trabajando sobre este tipo de sistemas computarizados. Sí, ¿tenés algo más que agregar? Porque está muy bien. Profe, yo quería comentarle, una vez me pasó a mí, cargando las facturas, le cambié el punto de venta en el apuro. Sí. Y sí me dejó cargar todo un talonario. Sí. Ah, bueno. Entonces, después cuando uno hace el control decís, pero ¿por qué? Si ya estaba contabilizado esto, y claro, el error viene en no inutilizar o no poner un sello de contabilizado al talonario, y si ocurre este error de cambio de punto de venta, te va a dejar cargar doble factura. Claro, perfecto.
Bien, ahí puede ocurrir dos cosas, ¿no es cierto? Problemas del sistema, porque si son distintos puntos de venta, no te tendrían que admitir la numeración de la factura. Porque Era el programa El Litoral. Bueno, el litoral es flojito. No quiero descalificarlo, ¿no es cierto? Bueno, tampoco nos vayamos a un tango, pero a ver, a veces es muy costoso para el nivel de la empresa, ¿no es cierto? El litoral está bien, pero el punto de venta está reflejado también en el número de la factura, ¿sí? No lo debió haber recibido, pero lo recibió. Es decir, que hay un problema dentro del sistema, ¿sí? Perfecto. En estos casos vemos que también es necesario anular la factura. A ver, tenemos la experiencia de sus compañeras que están trabajando, ¿no es cierto? Digamos, una me parece que con un sistema más sofisticado y otra menos sofisticado, pero útil a los efectos del tipo y el nivel de empresa, ¿sí? Ese es un problema de auditoría de sistemas en donde el auditor tiene que analizar las debilidades de los sistemas, las claves, los accesos, etcétera. Sí. Yo también hice un trabajito para la maestría y analicé ahora el Regisoft. Analicé el Regisoft de uso libre que facilita las facultades, ¿no es cierto?, de ciencias económicas para poderlo trabajar. Y la verdad que hemos encontrado muchos puntos débiles, muchísimos puntos débiles del sistema. Pero al encontrar esa debilidad de los sistemas, estamos viendo, ¿no es cierto?, que está hecho para una pequeña empresa. Es decir, que los controles deben fortalecerse, ¿no es cierto?, los controles externos al sistema. Profe, disculpe, bueno, lo que pasó ahí, a mí me pasó una vez en cuanto no se adaptó las bases a la nueva versión, cuando se cambian por las licencias, por ejemplo, en el caso del litoral. Entonces uno cargaba la factura y ese día estábamos tomate porque se cargaba la factura y te dejaba cargar la misma factura y el programa no estaba parametrizado. Exactamente. No servía y ahí es donde había que parametrizar y en el mismo sistema están los cursos para, digamos, el seguimiento para actualizar eso, digamos. Y es más, se lo hacen mensualmente. Exacto, sí. Bueno, en los sistemas computarizados la parametrización, es decir, yo tomo el sistema y ¿qué significa la parametrización? Es poner desde el plan de cuentas, ¿no es cierto?, y el desagregado de dónde se tiene que imputar, qué datos tiene que tener, cuáles son monetarios, cuáles son no monetarios, cuáles van a los distintos subdiarios. Yo la verdad que no los he usado, pero tengo una idea, ¿no es cierto?, general de estos sistemas. Es cierto, ocurre, pero lo han detectado a tiempo, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que tiene que hacer el auditor, ¿sí? Analizar, ¿no es cierto?, los sistemas computarizados en cuanto a sus niveles de seguridad. Y uno de ellos es la parametrización. Si no, me suma peras con banana, va a cualquier lado. No porque salga el listado, ¿no es cierto? Computarizado está bien, ¿no es cierto? Y vamos a tomar el total por bueno. No, para eso tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, la seguridad que nos proporciona el sistema, ¿sí? Y aún así, no vamos a dejar de hacer estas pruebas sobre la documentación de respaldo. Entonces, concluyendo en este tema, de acuerdo al aporte de sus compañeras, es importante inutilizar, ¿sí?, aun cuando, ¿no es cierto?, se procese por los sistemas, ¿sí?
y aun cuando salte, que la factura esa está pagada, etcétera, etcétera. Porque normalmente cuando uno cobra o paga, directamente van las cobranzas y se contabilizan en los subdiarios, en el diario general, se contabilizan en los mayores auxiliares de deudores o proveedores. El problema es que tenga seguridad el sistema. Por eso es que el enfoque de los libros es siempre como manual, ¿no es cierto? Y lo vamos mirando, y ahora con el aporte de ustedes, que va a ser valiosísimo, vamos a ir analizando cada uno de los rubros en función de la información que proporciona la seguridad de los sistemas. Bueno, sigamos adelante. Acá aparece lo mismo. ¿Por qué? Porque la primera parte no la he borrado, es lo mismo, prenumeración de comprobante, entrada de fondos, que ya lo borro. Tenemos claras políticas de administración de fondos en cuanto a egresos. En cuanto a egresos, los pagos con cheques o transferencias, ¿sí? Digamos, cada vez se profundiza más el uso, ¿no es cierto?, del online, las transferencias, los pagos, etc. Es decir, de que vamos a prever las dos cosas, ¿no es cierto? Pago con cheques, ¿no es cierto?, o transferencias bancarias. Bueno, sobre estos controles, ¿qué debe haber? Los pagos son debidamente autorizados con el legajo de compra y control sobre los mismos. Agregado, ¿no es cierto?, el sistema de su compañera, que puede saltar en el sistema cuando duplicamos. Inutilizar los comprobantes luego de pagados. Y también, ¿no es cierto?, deben emitirse un listado de pagos diarios y registración en los submayores de proveedores. Digamos que para la gerencia, ¿no es cierto?, y para los controles específicos, ¿no es cierto?, que se hagan en la empresa, deben salir listados de pagos diarios como listado de cobranzas diarias, ¿no es cierto?, y la registración en los mayores de proveedores. Si el sistema está bien, vamos a agarrar la sábana de los saldos de los deudores, nos tiene que coincidir con el mayor del control, ¿no es cierto? Y los egresos de caja tienen que coincidir con las salidas de caja del día, ¿sí? En cuanto a bancos es fundamental conciliaciones bancarias periódicas, depuración y seguimiento de las diferencias y control de los acuerdos en giro en descubierto como compensación automática de fondos, que vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, que son aspectos importantes. ¿Por qué las conciliaciones bancarias periódicas? Porque nosotros pagamos con cheque o transferimos, ¿no es cierto?, y depositamos. Ahora, nosotros tenemos que saber qué es lo que ha llegado al banco. Por suerte el banco, ¿no es cierto?, manda los resúmenes de cuenta en forma mensual, con todos los gastos debitados, algunos intereses acreditados, que están pactados, inclusive manda el resumen de todas las operaciones realizadas con el banco, ¿sí? Hasta los plazos fijos otorgados, fecha de imposición, fecha de vencimiento, intereses acreditados, etc. También, digamos, de todas las transacciones, las transferencias efectuadas también tenemos, ¿no es cierto? Pero debemos conciliar, a ver, ¿qué es lo que se ha contabilizado? Tenemos que ver si se refleja con el banco. Entonces, podemos encontrar diferencias que son razonables, que son diferencias conciliatorias, normalmente son débitos y créditos bancarios, o
partidas conciliatorias, cheques, ¿no es cierto?, que yo he emitido y no están pagadas por el banco, o depósitos no acreditados. En esos casos tenemos que tener cuidado de que estén dentro del plazo de vencimiento, ¿no es cierto?, de cada uno de ellos, y los depósitos, ¿no es cierto?, acreditados en una fecha razonable. No, a veces no nos excedemos de 72 horas cuando hacemos un cheque, ¿no es cierto?, y lo depositamos en nuestro banco, pero el banco pagador, no sé, un banco que esté en Tierra del Fuego, ¿sí?, y que no tiene sucursales en Jujuy. Las transferencias son inmediatas, ¿no es cierto? Hay muchas cobranzas, a ver, las cobranzas también pueden ser por transferencias bancarias y pagos también pueden hacerse por transferencias bancarias. Ahí hay que tener también mucho cuidado porque las transferencias son prácticamente instantáneas, ¿no es cierto? Ustedes transfieren un pago al proveedor y se le acredita inmediatamente. De eso hay que tener listados diarios, ¿no es cierto?, de todas las transferencias recibidas y emitidas por cobranzas y por pagos, para que se realicen los recibos correspondientes o reclamar el recibo correspondiente. A veces uno no le da bolilla, pero si ustedes han comprado en internet o cualquier cosa, todas las empresas serias les mandan la factura y después cuando es pago por lo general es pago de contado, ¿no es cierto? Le hacen la factura y es la constancia de la recepción de los fondos. Pero básicamente en bancos es eso. ¿Por qué? Porque si encontramos cheques que ya están recontravencidos, ¿qué ha pasado? ¿Se los han entregado al proveedor? ¿No se los han entregado al proveedor para cancelar la deuda? Bueno, son datos que hay que investigar. Lo mismo y peor con los depósitos no acreditados. A ver, yo puedo estar encubriendo un faltante con ese depósito en la partida conciliatoria, ¿no es cierto? Y si no hago conciliaciones bancarias periódicas, no lo voy a detectar o lo voy a detectar muy tarde. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Ahí sería bueno llevar un registro de cheques cuando tenés la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, porque de la emisión hasta el vencimiento creo que son 30 días para la cual tiene la persona, ¿no? Y de exacto. Sí. Bien, por eso les digo, el listado de los egresos de fondos diarios, porque sí, le va a salir el cheque, el número, ¿no es cierto?, y la fecha que ha sido emitido, ¿no es cierto?, no entregado, porque lo que vale en el cheque es la fecha de emisión. ¿Está claro? Sí. ¿Es así o no? Sí, sí. Bien. En ese listado, ¿no es cierto?, de cobranzas y de transferencias recibidas, remitidas, ¿no es cierto?, en el caso de los cheques va a salir la orden de pago, saldrá, yo me imagino, ¿no es cierto?, los datos que son necesarios. La orden de pago, el proveedor, el cheque, el número, la fecha de emisión, ¿sí? Bien. Otro punto fuerte del control interno es la centralización en la administración de los fondos. Si nosotros tenemos distintas cuentas corrientes bancarias, recaudadoras, ¿no es cierto?, de cobranzas, pagadoras, tenemos que tener una para sueldos, nada más que nos va a ayudar en el control. Pero si tenemos muchas, ¿qué riesgo corremos? ¿No es cierto? Digamos, provoca una deficiente administración de los recursos. Y el riesgo de auditoría o de
la información contable al cierre, no es cierto que se hagan depósitos, como yo les explicaba, y no se hayan acreditado. Es decir, que lo ideal es que llevar pocas cuentas para transferencias, otras para cobranzas, para cobranzas de caja, y sean cuentas recaudadoras. ¿No es cierto? Podemos utilizar una cuenta recaudadora y una pagadora, cuando transferimos los fondos, ¿no es cierto? De acuerdo a un presupuesto de pago, un listado, ¿no es cierto?, que tenemos que pagar. O la otra es llevar una o dos cuentas recaudadoras y pagadoras. Esto es lo que ayuda a una buena administración de los recursos. ¿Por qué? Porque yo voy a detectar más fácilmente los saldos inutilizados, ¿no es cierto?, o los saldos ociosos para darle otra ocupación. Hoy compras de materia de mercadería, más que hacer una inversión, ¿sí? Bien. Después tenemos autorización, registro y control de operaciones no habituales, ¿sí? Habíamos dicho que el grueso de los ingresos y egresos, ¿no es cierto?, de caja y banco, son las estandarizadas, son cobranzas por ventas, pago a proveedores por compras, ¿no es cierto? Pero surgen operaciones no habituales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando aparece una operación habitual y no sabemos cómo registrar? Lo peor que hacemos, utilizamos el mismo sistema que para las cobranzas, por ejemplo, ¿sí? Cuando habría que abrir una cuenta y parametrizarla. Si me equivoco, me corrigen las chicas que saben más que yo. Por ejemplo, habría que establecer procedimientos de cobros y pagos en moneda extranjera, cosa que es muy difícil que podamos hoy, ¿no? De préstamos y sus cancelaciones, plazo fijo, operaciones con títulos públicos. Digamos que no son operaciones que sean frecuentes. Pueden ser normales, ¿no es cierto?, pero no frecuentes. Bueno, deben estar debidamente autorizadas y con un registro adecuado, con un sistema de información también adecuado, ¿sí? Estos sistemas computarizados le van a arreglar. ¿Alguien levantó la mano? No. Sí, Bien. y ahí está Elvio. Elvio quiere hacer una consulta. Abrí el micrófono, Elvio. Sí, le haces la consulta a la profe. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, más que nada con respecto a las operaciones no habituales, estarían incluidas la venta de bienes de uso por aquellas maquinarias o rodados que se quieren deshacer y de la empresa, que a la misma vez tienen que estar bien registradas, bien respaldadas, con los recibos y autorizadas jerárquicamente, digamos, ¿no?, por la empresa. Eso más que nada, digamos que también esas operaciones... Exacto, bueno, lo pongamos. Son no habituales. Digamos que se puede correr el riesgo, ¿no es cierto?, de hacer una registración cuando capaz que se necesite una minuta especial y una parametrización de una cuenta. Entonces se mete todo y ahí hay un errorcito. Bueno, después, otro principio. A ver, ¿quién más levantó la mano? Profesora, hay, por ejemplo, cuando se utiliza los sistemas estos de cuentas para el pago de sueldo que dan, en el caso del macro, cuando tenés una cantidad de empleados, y son sistemas chiquitos donde creas las cuentas, y una vez que las creas, con la información del banco, del sistema del banco, recién lo cargamos, digamos, en la contabilidad. En ese caso, digamos, ¿qué sería nuestro control? De lo que obtenemos de la cuenta del macro, digamos. Claro, pero para controlar el total, a ver, el macro sobre cualquier cuenta corriente debe permitir, ¿no es cierto?, que en este sistemita estén
las cajas de ahorro de cada uno de los empleados, ¿no es cierto? Sí. Y uno puede hacer toda la transferencia. Es Ajá. decir, la transferencia directamente a cada una de las cuentas. Bien, pero nosotros necesitamos tener un control, ¿no es cierto?, que sean transferidos todos los fondos. Entonces, se recomienda tener una cuenta corriente especial para el pago de sueldo. Todo esto va a depender de los costos, ¿no es cierto?, que implique, ¿no es cierto?, tener una o más cuentas corrientes bancarias. Yo creo que en este caso las aperturas de las cuentas para el movimiento de fondos de los empleados debe ser gratuita del Banco Macro, porque la verdad es que ellos reciben y manejan mucho más dinero, ¿no es Sí. cierto? Sí. Pero yo tengo que controlar de la nómina, ¿no es cierto?, de la liquidación de los haberes, tiene que salir una minuta de contabilidad, ¿no es cierto?, en donde diga los sueldos netos a pagar, lo que está lo retenido en concepto de aportes de los empleados y otro asiento de las contribuciones patronales. Puede hacerse en un mismo asiento. Pero lo ideal es transferir una cuenta y de ahí distribuirla. Digamos, cualquiera de las formas está bien. Profe, ¿Qué me vas a decir? disculpe, por ejemplo, cuando hasta llegar al, digamos, es bueno llevar un registro, por ejemplo, el encargado de recursos humanos hace el tema de la, digamos, la apertura de las cuentas, hace los montos que se tiene que acreditar y lo acredita quien maneja el fondo, digamos, ¿no? La gerencia, en las cuentas de los respectivos empleados, pero ¿qué pasa cuando aparece un empleado y dice, a mí no me acreditaron, dice, ¿no? Ahí estamos, como usted dice, llevar la apilación o el archivamiento de lo que se ha depositado para constatar de que esto ha sido depositado, ¿no? Exacto, y no es lo mismo buscar una cuenta corriente donde tenemos una mezcla de todo, a tener una cuenta corriente que manejamos nada más que para sueldos, ¿sí? Sí, igual Bueno. el macro tiene ahora convenios donde, o sea, es como un módulo especial y uno descarga un archivo de ese movimiento, que es el movimiento de sueldos, y puede ver el detalle del cuánto se le pagó a cada persona, en qué cuenta bancaria y demás. Bueno, habría que hacer el cruce entre lo que se liquidó y entre lo que se acreditó para que no haya diferencias. Ah, Que bien. no Exacto. debería existir, pero bueno, por si acaso. Sí. Ahí hay un problema, ¿no es cierto? Que nos aparezca, a ver, hay una debilidad por ahí en la liquidación de los sueldos y nos aparece un empleado ficticio, se le abre la cuenta corriente, se le liquida y todo. Bueno, para llegar a ser ficticio tenemos los procedimientos sobre remuneraciones, ¿no es cierto? No lo vamos a ver acá en caja. Pero ¿qué pasa? A ver, acá va a salir acreditado. ¿Sí? Bueno, no va el ejemplo. En este caso es para hacer uso de los fondos. Pero pueden haber empleados dados de baja, al revés. No es cierto que sigan cobrando. Sí. Puede ocurrir que se le acredite. Yo creo que habría que, si vamos profundizando a los controles internos, el banco nos tendría que, a ver, uno por el tema del secreto bancario y todo eso, uno no puede meterse en las cuentas corrientes de los empleados para ver qué hace con su plata, ¿no es cierto? Pero puede ocurrir que el empleado ni lo cobre. ¿No es cierto? Tal vez habría que pedir informe al banco no de todos los movimientos, pero si algunas cuentas no han tenido movimiento. Eso se me ocurre. Como nos están llevando a nivel, a muy buen nivel las clases, también podría ser. Por eso creo que es importante llevar una cuenta corriente separada. Bien. Bueno, después pueden haber cobros y pagos fuera de la operatoria de la empresa.
no sé, depende del tamaño de la empresa, un socio pone plata, o sacan fondos para pagar otra cosa. Dice, no quiere decir que está mal, pero si existen este tipo de movimientos fuera de la operatoria importantes o dudosas, ¿no es cierto? Tenemos que verlas completamente. Digamos, tenemos que revisar el origen de la operación. Y por supuesto, la autorización, ¿no es cierto? Analizar la legalidad, ya estamos casi en procedimientos, ¿no es cierto? Pero si hablamos del control interno puro, vemos, ¿no es cierto?, que deben estar autorizados estos cobros y pagos, ¿no es cierto?, que están fuera de la operatoria de la empresa, ¿no es cierto? Todo registro de este tipo, además de tener un sistema especial de registración, ¿no es cierto?, deben estar autorizados, que legalicen la transacción y el empleo, el empleo más idóneo para su registración. ¿Está claro hasta acá? ¿Quieren agregar algo las profesoras? No, creo que vamos bien hasta ahora. Bien. Está todo bien. Yo acá les hice un resumen, ¿no es cierto? Y vuelvo a repetir, por el afán de cambiar un poco el enfoque en que doy las clases. Acá les vuelvo a repetir: enumeración de documentación, inutilización, control de documentación no utilizada, limitación de acceso, controles operativos, cumplimiento de normas de pago, límite de autorizaciones, depósito íntegro de las recaudaciones, separación de funciones, ¿no es cierto?, incompatibilidad de funciones, el que maneja los fondos, el que registra, el que concilia, ¿no es cierto?, tienen que ser personas distintas. Digamos, esto es solamente reafirmar lo que hemos visto. Y después hay revisiones por personal independiente. Digamos, estos son normas, principios que se deben cumplir. Después tenemos la revisión por personal independiente, efectivo en caja, debe haber arqueos periódicos, ¿no es cierto? Los saldos de banco se deben conciliar, los valores a depositar, si son corrientes o si no son corrientes en crédito, ver cómo se van cancelando por vencimiento de cada uno de ellos, control de los sobregiros. Digamos que debe haber controles de personal, ¿no es cierto?, independiente, no hablemos del auditor independiente, sino dentro de los procesos de control. Bueno, esto no da más porque ya lo hemos visto. Aprobación y revisión de las conciliaciones bancarias por funcionario apropiado, realización de arqueos periódicos de valores y efectivo, seguimiento del flujo de fondos y análisis de las desviaciones. Digamos, esto es lo mismo que hemos visto en las otras. Bien, factores de riesgo. ¿Sí? Hasta ahora hemos hablado del control interno, pero también hemos hablado de factores de riesgo, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es un proceso, ¿no es cierto? Pero todo esto lo tenemos que conocer antes de hacer la auditoría, es decir, antes de aplicar los procedimientos. Nosotros estamos estudiando el rubro. Entonces, ¿qué es el riesgo inherente? El riesgo inherente es propio del rubro por la naturaleza que tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, el riesgo inherente de caja y banco es de que es dinero en efectivo, ¿no es cierto?, que tiende, ¿no es cierto?, a que se produzcan más que todo sustracciones si no existe el control interno que habíamos hablado. Por eso le digo, si bien los saldos suelen ser insignificantes, fluyen por las cuentas de caja y banco todas las transacciones que generan flujo de fondos. ¿Sí? Bueno, ¿qué puede ocurrir con respecto al riesgo inherente?
con respecto al riesgo inherente, ¿por qué? Porque el control interno, ¿qué hace? Minimiza, ¿no es cierto?, que se produzcan distorsiones significativas, ya sea por fraude u errores. Retención indebida de fondos por cobranzas o pagos. ¿Sí? Retención indebida de fondos por cobranzas y pagos. ¿Qué fallas tendríamos que tener para que existan estas retenciones indebidas de fondos por cobranzas o pagos? Las transferencias son las más seguras, ¿no? Salvo que le den otra cuenta corriente al proveedor que no sea de la empresa, o que sea de la empresa para ventas en negro, ¿me entienden? A ver, ¿Cuál es la no sé pregunta? si me entienden. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, sí, ¿no es cierto? Tiene mucho riesgo inherente, no solamente por su importancia en el flujo de fondos que se registran, si no hay un buen control interno, porque ya hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar, hay retenciones indebidas de fondos, es decir, el cajero van a pagarle, supongamos, vamos al ejemplo simple, y esto se los recomiendo. Cuando tomamos el examen, lo tomamos en base a aspectos simples, ¿no? No complicados, ni retorcidos, ni nada. ¿Cuándo hay retención indebida de fondos? Por cobranzas más que todo. Depende de la actividad, ahí sería, ¿no, profesora? ¿Usted se refiere a las retenciones específicas que realizan ¿Por los... cobranza? Claro. A ver, yo hago la cobranza y retengo los fondos. Por ejemplo... Me los gasto. Entonces hago lo que se llama, y dicen los libros, el traslapo. ¿No es cierto? Va manipulando, entonces no registro el deudor, ¿no es cierto? Después lo registro y lo cubro con la cobranza de otro. A ver, yo puedo retener fondos en la caja. ¿Cuándo puedo retener fondos? Profe, Sí. por ejemplo, un ejemplo que nos había dado el profe en Auditoría 1 era cuando el que estaba encargado de las cobranzas no lo depositaba al día siguiente y como que lo depositaba en un plazo fijo o en algo que le generaba más rápido interés y después como que obtenía ganancias. Me estás dando la respuesta. A ver, pero decime. Claro, o sea, no deposita en forma íntegra e intacta. ¿Sí? Ahora, bien, en un sistema computarizado van a pagar, hay gente, la mayoría exige su recibo, ¿no es cierto? Si se registra si se registra, ¿no es cierto?, el pago del deudor, ¿no es cierto?, va a salir en el mayor. ¿No es cierto? Entonces, una de las condiciones para que exista esto es que no se deposite diariamente en forma intacta la cobranza. ¿Me entienden? Ahí es, profesora, por ejemplo, en el caso del cobrador, por ejemplo, de un corralón que me tocó ver, ellos lo dibujan, o sea, cuando ya no hay un control, lo figuraban en la planilla y lo hacían en el sistema. Y una persona que no controla esas dos cosas, es como, ahí está la retención por parte del vendedor, digamos, que hacía figurar la venta de tanta cantidad de cemento, sí, pero que en realidad no salía esa cantidad, salía, digamos, en menos, y la otra diferencia sacaban a la venta en negro.
Bien, pero eso es connivencia con el comprador. Claro, eso es el tema del A negocio ver, del comprador. sí, a veces es frecuente, en especial en los corralones. Cuando uno va a comprar, ¿no es cierto? Y te dice con factura o sin factura. Sí, pero ahí no hay una retención de fondos. Para mí, para no complicarnos mucho el tema, si yo retengo indebidamente fondos es porque no deposito íntegramente las cobranzas al día siguiente y no se hace un seguimiento de los saldos de los clientes. O bien, ¿no es cierto? Se contabiliza a los clientes, pero yo retengo fondos, los reemplazo con un cheque porque me permiten canjear cheques, lo mantengo al cheque en caja y lo trabajo en plazo fijo y después lo ingreso. ¿Sí? Pero ahí hay una deficiencia de control interno. ¿Sí? ¿Y cuál es la deficiencia de control interno? ¿No es cierto? El no depósito de las cobranzas en forma diaria e intacta. Eso ¿Sí? es lo que pasaba, ahí es donde el efectivo sabía estar en los estantes, uno lo veía, y el dueño era tanto la confianza que tenía con el vendedor, y pasaba con el ejemplo que dijo la compañera Elizabeth María, y utilizaban el fondo para préstamos particulares, algo, usar de ello, y después, como el dueño venía después de 3 días a retirar el dinero. Bueno. ¿Me entienden? Digamos, acá estamos hablando, ahí tenemos, ¿no es cierto?, otra debilidad de control, que el control imperante, el control del dueño, el control de la gerencia, si la gerencia o el dueño, ¿no es cierto?, el corralón, va y retira la tracalada de plata cada 3 o 4 días, no sabe. Sí, sí. No sabe, va y deposita, ¿no es cierto? Pero tiene alguien que le concilie las cuentas, tiene alguien que verifique los saldos. Digamos, es distinto en aquellas empresas que venden a crédito o a empresas que venden de contado. Los corralones por lo general venden de contado, así que manejan fondos contantes y sonantes, ¿sí? Profe, un ejemplo de eso son cuando las sucursales del interior no rinden en el día la rendición de caja. No lo hacen Claro. por sistema y después, por ejemplo, trabajaba en una empresa de servicios, los fines de semana se centralizaba todo acá en Casa Central y recién traían las planillas de caja con los fondos. Por supuesto, tienen un mes de registro. Claro, Era una vez por semana. Claro, cuando la manipulación, ¿no es cierto?, es posible de los fondos, Sí. Se puede ocultar mucho mejor cuando hay atraso en la registración y peor si hay connivencia, ¿no es cierto?, entre el que registra, entre el que concilia y el que recauda los fondos. Ah, mira usted. Está bien. Y lógico, Sí. lógico, porque, a ver, fíjense que son empresas que en vez de depositar en la cuenta recaudadora, Sí. ¿no es cierto? No sé dónde estarán, capaz que no estén. Si no estén, traen la contabilidad para registrarse acá. Depende, ¿no es cierto?, de cuánto quiere gastar la empresa en el control interno. Ese es el problema de las pymes. Por lo general no tienen los fondos suficientes para pagar un conciliador, para pagar a quien registra las operaciones, para hacer las registraciones online en las distintas sucursales de la provincia. ¿Entiendes? Entonces, eso afecta al control interno. Eso afecta al control de las operaciones. Eso requiere mayor atención por parte del empresario. Pero bueno, nosotros estamos viendo en general, ¿no es cierto? Tampoco vamos a ahondar demasiado en estos temas, pero
la retención de los fondos, a ver, no se cumple algún principio de control interno. Depósito intacto, ¿no es cierto?, de las cobranzas, que no se da en ninguno de los ejemplos que me han dado. Viene el dueño y retira la plata cargada y va a pagar a otro, tira los recibos, digamos, o bien, en unas empresas más organizadas hay manipulación, hay retraso en la contabilización, porque si no salta la información, o hay manipulación de mayores de saldos de clientes y de proveedores, digamos, ahí ya tenemos una connivencia, ¿sí? Bueno, todos estos encubrimientos, por ejemplo, acá le he puesto otro, encubrimiento de faltantes por depósitos ficticios de fondos entre bancos, encubrimiento de faltantes por depósitos ficticios de fondos entre los bancos. Por ejemplo, retiro los fondos, hago el depósito, ¿no es cierto?, pero no se acredita en el banco, está el depósito contabilizado, cierran los aspectos contables, pero ¿qué pasa? Nadie se le ocurre considerar las cuentas corrientes bancarias. ¿Cuándo vamos a detectar que ese depósito no existe? ¿Me entienden? Digamos que para cada problemita que se nos plantea hay una deficiencia del control y eso tenemos que saber vincularlo. Omisiones de registraciones de cobranzas o pagos. Digamos, esto se da, puede ser en cobranzas manuales, ¿no es cierto? Cobranzas manuales donde ponen una copia, ¿no es cierto?, un papel en blanco y solamente uno de los comprobantes queda escrito y el otro no, ¿no es cierto? Entonces se omite de registrar cobranzas y pagos. Ahí hay que controlar, ¿no es cierto? A ver, la rendición de las cobranzas también deben ser por periodos cortos, ¿no es cierto? Y quien va a recibir las cobranzas tiene que pedir todos los talonarios, ¿no es cierto?, a efectos de ver, controlar el listado, el importe, a quién se le ha cobrado, ¿no es cierto?, y de aquellos que están inutilizados, que estén todos los comprobantes, ¿sí? Pero siempre, fíjense que hay un factor de control interno que es débil, ¿sí? Pago de obligaciones ficticias o duplicadas. Ya sabemos este tema, lo hemos hablado, ¿no es cierto? Pago con cheques, con orden de pago, prenumerada, ¿no es cierto?, con inutilización de la documentación pagada, o bien con el sistema de su compañera, ¿no es cierto?, que automáticamente salta y que habíamos convenido que es mejor anularla. Pero también pueden ser obligaciones ficticias. Por eso, las órdenes de pago deben estar adecuadamente autorizadas previas al pago, ¿sí? Donde se confronten toda el legajo contable. Esto, yo creo que llevando un sistema eficiente, ¿no es cierto?, de registraciones, de sistemas computarizados, lo mismo, los controles se hacen en base a documentación, o de lo contrario, tenemos un sistema que no admite, ¿no es cierto?, ningún riesgo de eficiencia. Ahí tenemos el ejemplo, depósitos en plazo fijo para beneficiarse con la renta. Digamos, que se vincula con el de arriba. Es decir, hago retención indebida de fondos, lo reemplazo con un cheque, por las dudas hay un arqueo, total no se deposita íntegramente las cobranzas, hago un plazo fijo a 30 días, ¿no es cierto?, obtengo una renta. Y recién ingreso los fondos. Sí, sumado
a que no se concilian proveedores y deudores con el mayor general, si no se mandan resúmenes de cuentas, bueno, puede trabajar, pero tranquilamente mucho tiempo, ¿no es cierto? Que nadie se va a dar cuenta. Profe, ¿Sí? disculpe, ahí entraría como una de las pruebas que tenemos, la confirmación de tercero en el caso de las cuentas corrientes para conciliar, Exacto. con el sistema. Exacto, exactamente. Es decir, todavía no estamos hablando del trabajo del auditor, ¿no es cierto? Pero las empresas suelen mandar resúmenes de cuentas. Y más, ¿no es cierto? Donde no se gasta papel, ni estampillado, ni nada, las mandan por correo a los resúmenes de cuentas. ¿Sí? Es decir que, pero tiene que haber alguien que vea que ha contestado, ¿me entienden? Es decir, que no queda solamente con el mandar el resumen de cuenta o conciliar los resúmenes, conciliar sí, recibir los resúmenes de los proveedores, sino que tiene que haber alguien que concilie, que mire, ¿no es cierto? Es decir, el riesgo dependerá de los controles internos implementados. ¿Sí? Si lo que hace entonces, para concluir esta parte, el control interno minimiza los riesgos de ocurrir cualquier desviación, ¿no es cierto?, de fondo. Siempre hay que, y cuando trabajamos, y cuando trabajemos, bueno, yo ya voy a dejar de trabajar, pero ustedes cuando empiecen a hacer auditorías y todo, se van a encontrar con una bolsa de papeles así, ¿no es cierto? Y se van a encontrar con empresas muy organizadas. Por lo general las empresas grandes están muy bien organizadas y por lo general lo hacen los estudios de auditores, donde uno entrará en principio como un auditor junior. ¿No es cierto? Pero nos vamos a encontrar de todo un poco. Lo que sí es fundamental cuando trabajamos es ver la integridad. ¿Qué nos da la integridad? Si no hay contabilidad, no podemos hacer auditoría. ¿Por qué? Porque la contabilidad, con sus variaciones patrimoniales, ¿no es cierto?, modificativa, permutativa, etcétera, etcétera, siempre hay un debe y un haber, acordándonos del principio de la partida doble. Si no hay contabilidad, es muy difícil que podamos hacer una auditoría. A lo sumo, ¿no es cierto?, armar nosotros la contabilidad en base a los papeles que nos den. Bien, sigamos. Bueno, el riesgo de control. Acá vuelvo a insistir sobre lo mismo, ¿no es cierto? Pero mirado, me parece, con otro enfoque. Por decir, esta contadora le agarró el viento norte al hacer la filmina. El riesgo de control, ya hemos dicho, depende de la forma en que se presenta el sistema de controles en el ente. Digamos, ningún ente va a ser igual al otro. Nosotros lo que aprendemos acá son principios generales, ¿sí? Después, cuando vayamos a la práctica, ahí sí que vamos a transpirar. ¿Sí? Por ahora, basarnos en los libros y en las cosas que a mí se me ocurren transmitirles, no solamente de los libros, sino de la experiencia personal. Bueno, una que le da el OCE es la protección física del efectivo en caja. No son adecuadas. ¿Sí? A ver, uno cuando mire dice, la protección física del efectivo en caja no son adecuadas. Ahí está el ejemplo de su alumna, donde estaban en el mostrador la plata, ¿no es cierto? Y el dueño venía a retirarla cada 3 meses. Bueno, ¿cuándo no es adecuada la protección física del efectivo? Cuando permite que se produzcan, ¿no es cierto?, estas errores o fraudes, ¿no es cierto?, en el manejo de efectivo. Entonces, no hay esto se lo resumí
Desglose dice, no hay división de funciones adecuadas. ¿Por qué? Porque si no hay división de funciones adecuadas, permite la connivencia. Primero, permite que una persona que emite los cheques bancarios también concilie, por ejemplo. O el cajero concilie bancos, digamos. Ahí puede hacer ocultamiento. Es decir, no hay una división de funciones adecuadas, por eso la protección de los activos no es adecuada. ¿Por qué? Porque connivencia, o uno que hace tareas, ¿no es cierto?, que no deben hacerla una misma persona, tenga acceso y la posibilidad de manipular fondos. Vuelvo a insistir, no se los van a olvidar nunca, no se depositan las cobranzas diariamente. Ahí el OCE le hace una salvedad, dice, bueno, acá hay que tener un poco de cuidado porque a veces las empresas suelen no depositar todos los fondos ni pagar con cheques por los diversos impuestos que cobran, ¿no es cierto? Es decir, que implementar un sistema adecuado de control interno, ¿no es cierto?, es costoso. Se efectúan canje de cheques no autorizados, no hay control de pagos adecuados, pagos ficticios, ¿sí? Todo eso, es decir, ¿cómo le vamos a preguntar en el examen? De una u otra manera, ¿me entienden? Partiendo de la deficiencia del control y qué puede producir, ¿no es cierto? O describiendo algunas funciones, ¿no es cierto? Y ver qué efectos puede producir en el saldo, las distribuciones y el manejo de los fondos. Otra debilidad. Las conciliaciones bancarias no se realizan con regularidad o no son adecuadamente revisadas. Ya hemos hablado de eso cuando hemos hablado del control interno, ¿sí? Es decir, que la pregunta es de una u otra manera. Tienen que saber cómo. Es decir, no se controlan cheques vencidos, partidas pendientes de antigua data, depósitos no acreditados en el tiempo, ¿no es cierto? Que también está vinculado con la protección física del efectivo, ¿no es cierto? Cuando hace figurar un depósito, se contabiliza, ¿no es cierto? Y nadie concilia, entonces sigue como partida conciliatoria eternamente. A mí me tocó una vez, estaba casi recién recibida. Mi contador estaba haciendo una auditoría de una empresa muy grande, de acá de la provincia de Jujuy. Y como trabajo que me dio, es que concilie las cuentas corrientes bancarias. Creo que eran de 2 años que no se habían conciliado. ¿Saben el trabajo que fue? Y suele ocurrir. Bueno, en especial cuando tienen mucha plata, ¿no? Las transferencias de los fondos no son revisadas para asegurar las transferencias de fondos no son revisadas para asegurar un adecuado corte de comprobante, ¿sí? A ver, sobre las transferencias, se debe revisar diariamente, ¿no es cierto?, la cuenta corriente a través de con banking que tiene la empresa, pero a veces no es suficiente si solamente aparecen las transferencias y no aparecen de quién. ¿Sí? En eso me imagino que habrá convenios con los bancos para un detalle más desagregado de la información diaria en cuanto a las transferencias. ¿Sí? A ver qué hora es, 48. Bueno. Seguimos con los riesgos de control. Las cobranzas significativas en diversos establecimientos o cobradores no son inmediatamente transferidas a las cuentas centralizadas. Fíjense que esto, no solamente las cobranzas, ¿no es cierto?, los depósitos, sino la contabilidad completa. Entonces tenemos un problema serio en materia de corte de comprobantes
se pueden, por eso dice omisión de ingresos en el periodo. Sí, se omiten ingresos. ¿Por qué? Porque hay retardo, y retardo completo, ¿sí? De la contabilidad y de las cobranzas de otras cuentas. Bueno, también produce lo que hablamos, retención indebida de fondos. No existen límites estrictos de aprobación de egreso de fondos. Yo acá le he puesto pago de comprobantes ficticios, duplicación de pagos, pero también pagos que corresponden, pero pagos mal hechos. Sí, no está al nivel de quién debe autorizar, capaz que está pagando fuera de término, o pagando muy anticipadamente, disponiendo fondos que puede utilizar para otra cosa, puede ser arreglos especiales, ¿no es cierto?, que necesitan un nivel de autorización superior. Egresos significativos de fondos son procesados fuera del sistema normal. Bueno, eso también le pones loce. Egresos significativos de fondos son procesados fuera del sistema normal. Acá del sistema normal habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que puede ser ingreso de fondos atípicos, ¿no es cierto?, que pueden no ser de la empresa, digamos, ingresos, cobro de un cheque de un socio, por ejemplo, ¿no es cierto?, o el cobro de la empresa de un crédito que no es propio, ¿no es cierto?, puede ser un ingreso significativo. Bueno, bueno, acá podemos encontrar cualquier cosa. Acá he copiado, ¿no es cierto?, dice egreso de fondos no autorizados, ficticios o que no responden al giro comercial. Ah, no, está bien, egreso significativo de fondos, perdón. No, yo puedo haber pagado por el socio en ese caso, perdón. Yo puedo haber pagado por el socio, no corresponde a la operatoria de la empresa. Si no está adecuadamente registrado, sale la salida, está el egreso de fondos, pero hay que ver el motivo. ¿Por qué? Porque está fuera del sistema. ¿Sí? Che, le hagamos un cheque a tal señor, lo necesito, emitímelo, por favor, yo te traigo el recibo. ¿Sí? Bien. Hace el cheque, le trae el recibo, pero no corresponde a la operatoria de la empresa, ¿no es cierto? Ni es de propiedad de la empresa. ¿Está claro? Sí. Bien. Sí, profe. Volvemos a la evaluación de los controles. Bueno, me parece que me excedí ante la preocupación en los exámenes. Y esto para que no se apabullen, por favor. Giren sobre lo más propio del rubro, no se van a equivocar nunca, nunca, porque en auditoría hay distintos caminos, distintas probabilidades, y no la mayoría, no es cuestión de decir cualquier cosa, pero si ustedes relacionan de esta manera no se van a equivocar nunca. ¿Sí? Bueno, no vale la pena. Evaluación de los sistemas de control me parece que sobra. ¿Qué hora es? 53. Bueno, recién hemos llegado a los objetivos de caja y banco. Bueno, sabemos, ¿no es cierto? Ya lo repetimos hasta de memoria. Para las transacciones, acaecimiento y no acaecimiento, y para, bueno, acaecimiento, no acaecimiento y propiedad, ¿no es cierto? Que es la misma, y existencia, ¿no es cierto? Y no omisiones, e integridad para los saldos al cierre. No vamos a repetir acá todo, pero
Aquí empezamos a las pruebas. Don Esloce, a todo le pone pruebas analíticas. Algunas son razonables, algunas no, a mi criterio, ¿no? ¿Qué hora es? Bueno, van a ser las 5 de la tarde. Yo diría que empiecen a trabajar con el rubro caja y banco. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Y ahora qué ha pasado? Ah, ahí está. Yo creo que están en condiciones de trabajar con caja y banco. A ver, en procedimientos. Procedimiento es, me parece que si entran a procedimientos, lo cubran, chicas, profesoras, cubran lo que falta, porque en definitiva es, en tema de transacciones, ¿no es cierto? Tenemos que revisar los movimientos atípicos, ¿para qué? Para detectar estos movimientos de fondo, ¿no es cierto?, que son significativos, inusuales, en los ingresos de caja, ¿no es cierto?, tenemos que tomar selectivamente los periodos según el nivel y, digamos, la estacionalidad de las cobranzas, y hay un principio fundamental, que cuando vamos de registro a documentación de respaldo, vemos que sean reales y que sean reales, ¿me entiendes? Y no se hayan omitido. ¿Por qué? Porque controlamos la correlatividad numérica y vemos el concepto de la cobranza y del pago. Cuando vamos de la documentación a los registros, vamos a ver algunas omisiones. Es decir, si se han omitido de registrar. Y normalmente, ¿qué hacemos? No utilizamos los mismos meses. Podemos utilizar un mes para ver el registro con documentación y otros meses para ver la documentación con los registros. ¿Sí? Y los saldos al cierre, eso no hay ningún problema, es fundamental, ¿no es cierto?, el arqueo de caja. Las profesoras le van a dar todo el procedimiento, no hace falta que yo se los dé. El procedimiento típico, importante, con un papel de trabajo, ¿no es cierto?, y lo mismo las conciliaciones bancarias. Digamos que son las pruebas sustantivas, es decir, tenemos las pruebas analíticas. A mí me encanta, Gustavo, está sonriente en su fotito. Tenemos las pruebas analíticas, ¿no es cierto?, que nos sirven. Por ejemplo, para mí sería interesante si se deposita todas las cobranzas, ¿no es cierto?, las puedo cruzar con los créditos en banco, ¿no es cierto?, y me debe dar una suma razonable. Bueno, eso si quieren lo vemos en la próxima clase, pero yo creo que no va a haber problema en cuanto a conciliación, en cuanto a arqueo, ¿no es cierto? Y en cuanto a documentación de respaldo es ver que sean reales. Y después, a ver, le estoy hablando, a ver, ¿qué hacemos cuando empezamos la auditoría? Pedimos el balance de sumas y saldos. Hay una cosa, ¿no es cierto?, que no nos tenemos que olvidar en auditoría, ¿sí? Que primero tenemos que conocer el universo. ¿Cuál es el universo? El conjunto de cuentas, ¿no es cierto?, a través del balance de sumas y saldos. Si nos da sumas iguales, nos coincide, es porque en principio surgen de registros contables llevados razonablemente. A partir de ahí tenemos que trabajar entonces. Hay una primera etapa, que siempre es la prueba de cálculos y pases, ¿sí? Y de control de registros entre sí. ¿Por qué? Porque yo parto del saldo, del balance de saldo, y llego a los subdiarios y a los mayores auxiliares.
Cuando llego a los diarios auxiliares, a los mayores auxiliares, ahí hago prueba de transacción. Y ahí también, cuando hago la prueba de transacciones, evalúo el sistema de control interno en cuanto a procesos y intervenciones y autorizaciones. ¿Por qué? Porque veo que está bueno, en el caso del recibo podemos llegar a verificar hasta el mayor de clientes, ¿no es cierto? Entonces ya cubrimos la parte de las cobranzas, ¿no es cierto? Cuando vemos ventas, créditos por ventas y cobranzas. Pero bueno, ese temita lo vamos a hacer después, pero yo creo que ya están en condiciones de hacerlo práctico. ¿Qué opinan, chicas? Sí, tal cual. Bien. Y cualquier consulta o tema que para reforzar, lo vemos el miércoles que viene. El miércoles, bien, conjuntamente con ventas, crédito por venta y cobranza de nuevo, volver a caja y banco. Sí, exacto. Y bueno, para el martes, para los chicos, vayan haciendo el punto 3, 5 y 6. ¿Sí? Los pueden hacer en grupo. Bueno, el 5 sí es mejor que lo hagan en grupo, así ya los tenemos hechos y avanzamos más rápido en la clase práctica, ¿sí? 3, 5 y 6. Bueno. Y si querés pasarle la filmina, compartilas nomás. Sí, ahí las cargué en el aula, así también las tienen y bien. Las usan porque están bien detallados los procedimientos en las últimas filminas, así que les van a servir para leer y la clase que viene. Bien. Gracias, profe. Una consulta. ¿Y qué posibilidades hay de tener acceso a las filminas antes de las clases? Porque bueno, es muy rico el contenido. Eso depende de su profesora, que se le ocurre cambiar todas. Porque ayuda, por ahí tanto, o sea, los ejemplos y tantas cosas que se agregan y por ahí quiero anotar todo y no llevo a anotar todo. Por ahí en la filmina agrego puntualmente Bien, yo voy a procurar, a ver, hasta el lunes de terminar la otra, porque la verdad es que he decidido cambiar el enfoque. No está mal, lo sé, pero es muy pesado para copiar y pegar, y la filmina no está hecha para eso, ¿no es cierto? Porque si no leen ustedes en los libros. Pero estoy tratando, así que voy a tratar para el lunes o martes, a más tardar, que tengan las de ventas y cuentas por cobrar. Bien, muchas gracias, profe. Bueno, listo. Nos vemos y muchas gracias. Nos vemos el martes. ¿El lunes es virtual? No, el lunes es feriado. No, el presencial es martes. Feriado nacional. Este lunes es feriado. Por eso digo el martes. El martes. ¿Sí? Okay. Martes en el aula, en el APA 2. Sí. Profe, hola, consulta. Los puntos 3, 5 y 6 eran, ¿no? Sí, 3, 5 y 6. Sí. Listo. Gracias, profe. Hasta luego. Profesora, ¿los exámenes van a ser a libro abierto o es...? No están a libro abierto. Bien. Profe, ¿estaría bien que nos guiemos por el informe 5 también? Si a ustedes les muy sirve, resumido. Sí, pero es bastante resumido. ¿Sí? Si a ustedes